Estamos aquí otra vez en Despierta Colima. Este es nuestro bloque 2 de nuestra cuarta emisión. Y estamos aquí, mi compañero Juan Cárdenas, es nuestro invitado, Irving Radillo, y su servidor Pedro Castillo. Este es el segundo bloque y vamos a hablar ahora sobre la crisis que ahorita se encuentra el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves? pues es una crisis que para nadie es ajena, ¿no? Digo, todo el mundo tiene a lo mejor algo que ha llegado a afectar nuestras vidas. Algunos pueden verlo en el sentido de las reformas, algunos otros pueden vivirlo en sus comunidades respecto a problemáticas muy localizadas. Yo creo que, y para darle pie a toda la discusión, sería muy bueno ver lo que la gente opinaba respecto a la primera pregunta, que de hecho antes de irme a la pregunta se la quiero hacer a Irving y nos vamos después vinculado a lo que la gente opina. Perfecto. Irving, que es estudiante de pedagogía, que es miembro de la Coordinadora Estudiantil Universitaria, nos hace el honor de acompañarnos. Te quiero preguntar, ¿crees tú que es responsable de lo que sucede en Ayotzinapa, sucede porque continúan los eventos el presidente Enrique Peña Nieto? Sí, en el sentido de que él es la cabeza del Estado, ¿no? Quien está en ese puesto del Estado. Y digo, si el Estado no sirve para garantizar seguridad, para garantizar bienestar económico de la población y para el bienestar social, pues entonces ¿para qué está el Estado, no? Entonces yo creo que sí, él es responsable de lo que está sucediendo en su país en el que él dirige. Pues vamos a ver qué fue lo que nos dijeron los demás. Pues realmente puede decir que exactamente no es problema de él, porque lo que quieren las marchas que hacen que resuelvan las cosas de la noche a la mañana, y es inútil, ¿entiendes? Que una persona que resuelva una cosa a la mañana, como una persona viene y te pide, préstame $1 millón y no lo tienes de la noche a la mañana y se enoja, ¿y qué te va a hacer? Sí. No solo del presidente, definitivamente no. No se puede culpar a una sola persona de todo lo que ha venido atrás pasando y sucediendo y ocultándose, y un montón de cosas. No se puede culpar a una sola persona, se tiene que ver la responsabilidad también de otros puestos importantes de poder y también de la gente, del pueblo. Sí, es de todos. Pues mire, ahí sí me puedes hablar claro, no se ve política, ya ahí de las reformas y eso con la verdad. Soy ama de casa y ahí casi ya no me Muy bien. Yo pienso que sí, porque más que nada él es el que se encarga del gobierno, ¿no? De elegir a los que pone a la seguridad de cada estado. Entonces yo pienso que sí tiene mucho que ver. Muy bien. Nomás el 99%, el resto es del pueblo. Que sí, porque es la cabeza número 1 y ahí se delega todas las cuestiones. Ordena. Pues ¿cómo ves? Para ti, Pedro, ¿es responsable o no? Pues claro que es responsable, pues bueno, pues no te pares, ¿no? Pues es que sí es una cuestión a veces increíble poder imaginar o pensar, que de hecho yo lo posteé en mi Facebook hace unos días, que por ejemplo el diplomático de Montreal, de México, ahí en Montreal, el cónsul, ¿no? El cónsul de Montreal, en Canadá, decía pues que Peña Nieto pues no es responsable de lo que sucede en Iguala porque es un suceso local. Entonces yo decía, bueno, entonces Enrique Peña Nieto es presidente de toda la República de México, excepto de Iguala. Y Guerrero en general, porque eso es todo. Bueno, él decía que el cónsul decía que... Claro, o sea, es que no se puede entender, no se puede hablar. Pero hay una situación aquí, sí, mucha gente lo analiza desde lo geográfico. Es decir, pues sí, pertenece a México, es su responsabilidad. Yo quisiera ir un poquito más en el análisis. Yo siento que la responsabilidad que el gobierno federal y además Enrique Peña Nieto puedan tener, que no es el principal responsable para mí, es el ser parte de un sistema político que ha arrastrado años y años de una organización corrupta, de un esquema en el que entrar a la política significa corromper cualquier tipo de ideales, significa transformarte en un político tradicional, que son políticos con una careta que al final representan un grupo de interés. Bueno, pero hay unos que así son. Sí. Habemos otros que no. Bueno, ojalá, los que habremos de cambiar ese sistema. Bueno. Pero a eso es a lo que me refiero. Enrique Peña Nieto llega, es presidente de México,
Y más allá de transformar un país desde sus raíces, que hablamos, aquí es donde se ha ido la discusión del federalismo y de la república en la que vivimos, ¿no? Han hablado inclusive de desaparecer algunas facultades de los municipios en el sentido de tener un poco más de control, pero la cuestión yo creo que es, antes de llegar a estas latitudes, antes de haber llegado a esta gota que derramó el vaso, que yo veo que es un punto de inflexión, se tuvo que haber trabajado hace muchos sexenios en cambiar ese sistema y en ver que desde la raíz empiece a mover a México. Así que, pero ¿cuál será la crisis actual del presidente? ¿Cuál crees que sea la crisis? Es crisis de gobernabilidad, crisis política, crisis de credibilidad incluso en el sistema mexicano. Y yo creo que esta crisis se viene gestando desde el momento en que tomó posesión Peña Nieto. O sea, desde entonces su legitimidad estaba muy Pero a ver, sí. en eso que acabas de decir, Sí. credibilidad, gobernabilidad, ¿cuál fue la otra? Crisis de Aceptación. Aceptación, económica incluso. hay una gran Pero intervención. espérame. ¿Y Calderón tenía esos problemas? Es a lo que iba. A ver, Estamos hablando del sexenio de Peña Nieto, pero sí. a ver, Sí, hablamos, exactamente como dice Juan, ¿no? Hablamos de un sistema político que no ha cambiado, aunque antes estuvo el PAN o antes del PAN estuvo el PRI, ¿no? por eso, con Sí, Calderón tuvimos lo mismo. Exactamente. Y con Fox. Y también Y con Cedillo Cedillo y con Salinas, y si nos vamos para atrás también, a fin de cuentas es un sistema y por eso no basta con que renuncie Peña Nieto, ¿no? Esta demanda que yo creo que sí se tiene que hacer, ¿no? En el sentido de que en el Estado en este momento la cara es Peña Nieto y tiene que renunciar, pero no basta. ¿A quién pondrían? ¿No? A otro priista, a otro panista, digo, sería más de lo mismo, ¿no? La Es cosa aquí donde estructural. precisamente las manifestaciones tienen que redefinir su agenda, tienen que Así buscar el conducto ¿Cuál es el adecuado objetivo? para mantenerse influyendo en la vida política del país. Digo, esto no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero el hecho de que surjan hoy marchas que pretenden establecerse formalmente como asambleas estatales, que plantean inclusive ser bastante influyentes y decir, ¿sabes qué? Hoy nuestro proyecto es México, hoy vamos a cambiar en el sentido de generar la base, la plataforma, para que los próximos gobiernos no tengan la oportunidad de caer en este tipo de errores. Digo que hay bastantes perspectivas por las cuales criticar y analizar esta crisis de Peña Nieto. Yo encuentro que es esa omisión de transformar el sistema, pero también la incapacidad de Pedro. Es decir, eso es algo... Claro, y tú, Irving, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que tendría que ser el camino? Para empezar, tenemos que aglutinar fuerzas y comenzar a organizarnos, ¿no? Yo creo que no basta nada más conseguir a las calles, ¿no? En una situación catártica, ¿no? O de exigencias dispersas, sino precisamente unificar las luchas bajo un proyecto, y en ese sentido tiene que haber organización. E incluso se ha manejado la petición de una nueva constituyente, de una asamblea constituyente. ¿Y qué significa esto? Que la constitución de 1917 ha sido vulnerada por todas las reformas, sobre todo de Salinas a la fecha, ¿no? Y que es un queso gruyere. Entonces lo que se necesita es refundar un pacto social, y eso no se va a hacer sino con una constituyente, y que otros países sudamericanos han comenzado el camino. Entonces creo que por ahí se puede vislumbrar sin tener la solución mágica, pues. Pero fíjate que eso que acabas de decir sobre la necesidad de un constituyente, constituyente, estamos hablando de que se forma una nueva constitución, que ya no tengamos que basarnos en la que actualmente. Pero, ¿qué te parece si ahorita que estamos hablando, sabes, para adentrarnos, vamos viendo la segunda pregunta que le hicimos a la población, como si estaba de acuerdo o no con las reformas que se habían hecho recientemente a la Constitución, ¿no? Sí. Vamos a ver qué fue lo que nos comentaron. No, pues ahorita pues lo que pienso que los gobiernos tienen que hacer algo, ¿verdad? Porque lo que quieren es el puesto, pelear y darle a la gente, pero pues también todo lo que le dan se lo cobran a uno. De las reformas yo creo que son como una oportunidad de cambio, tanto como para bien como para mal, porque si se aplican de la manera correcta o si se busca que todos los cambios hechos se logren, que se lleven a cabo, la mayoría pueden ser muy buenos, pero también hay otros que están como diseñados para beneficiar solo a unas personas, y serán también un cambio, pero solo para unas personas, no para todo el pueblo, pues. Pues mira, acerca de las reformas, estamos hablando según de la reforma que según
energéticas y eso. Pues yo la verdad yo no veo nada que diga que ayuda. Yo no veo nada claro. No han tenido un efecto. Sí. Atole con el dedo. Algunas reformas me parecieron bien y otras no. No tengo las palabras adecuadas así como para decir lo que ha hecho. No. Pues ahí están las reformas que se han hecho aquí a la Constitución, de lo que estaba hablando Irving. ¿Tú crees, Juanito, que con una nueva Constitución, con estas reformas que se hicieron, se resuelva la problemática que vive el país? Yo no, ni siquiera tengo que creerlo, estoy completamente seguro porque de una convicción muy personal siempre he sido bastante metódico en todo lo que analizo, en todo lo que he hecho también de parte de mis estudios, inclusive de mis tesis. Se me explicó una metodología bastante científica. Yo para este tema recordaba mucho la carta que hizo Alfonso Cuarón, que le presentaba inclusive preguntas que iban en un sentido pues totalmente rebasado a lo que puede ser un político, ¿no? Hablaba inclusive de un cronograma, yo estoy seguro que Alfonso Cuarón lo maneja para cada proyecto del sentido cinematográfico, pero en este aspecto también yo analizaba una reforma tan básica como lo es la fiscal, en la cual se le atribuyen impuestos a las bebidas gaseosas, a las bebidas que contienen azúcar, que hablaban el origen de esta y el por qué. Es la obesidad, ¿no? La cuestión de combatir este problema, esta epidemia, y que desde ese planteamiento falla el punto en el que un estudio previo nos habla de índices de obesidad y que después, ya aplicada esta reforma, pueda tener también un estudio en el cual se vaya comparando y se vaya manejando mensualmente, anualmente, no lo sé, ese tipo de resultados que ha dado el ponerle un impuesto a una bebida, si está funcionando. No hagas bolas. ¿Tú crees que con una nueva Constitución? Pues no, a eso es a lo que voy. Lo explica, el ejemplo que te estoy dando explica por qué no creo. Estoy seguro. Haciendo más joven. No, sí, pero estoy seguro que no va a usar porque no tiene un planteamiento científico. Ninguna de las reformas han sido tan firmemente planteadas de origen que puedan tener un destino seguro a como la están manejando. Pero no bastan reformas, yo no me refiero a reformas, creo que de reformas está empedrado el camino al fracaso y siempre se quiere hacer reformas, sino se da un cambio de raíz. Y cuando me refiero a una constituyente, me refiero a un nuevo pacto social, un nuevo pacto nacional, ¿no? Que sea la base, no la solución, sino la base de una constitución de un nuevo sistema. ¿Cuál sería este pacto social? Y ahí es donde tienen que confluir todas las organizaciones, ¿no? Ahí es donde tienen que entrar los zapatistas, los indígenas, los campesinos, las mujeres, que todos, los niños, todos los mexicanos. Sí, no se puede tampoco dejar esto en una sola autoridad o darle a un grupo la decisión del para que todos los grupos estén representados. Vamos entendiéndolo. O sea, se organiza todo, hay un pacto social en el que están representados todos los sectores sociales que hay en nuestro país y se forma una nueva constitución, ¿verdad? ¿Y en manos de quién va a quedar el Estado? Tiene que discutirse las formas. Por eso, pero no podemos decir que ahí se va a discutir, o sea, tiene que haber algo muy claro. O sea, y hay que ser muy concretos, o sea, no hay que disvariar. Ahorita que decías de los países sudamericanos, se han hecho constituyentes, pero bajo un mismo esquema democrático de participación, donde la ciudadanía vota, ejerce y decide quién va a gobernar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Okay. Entonces, en ese punto, México no está distante en que seamos democráticos y que votemos por nuestras autoridades. El problema es que los mexicanos elegimos a unas personas que tienen como privilegio la corrupción. ¿Qué sucede? Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que está planteando aquí Juanito, totalmente. ¿Cuándo no? Y lo quiero explicar en este sentido. O sea, ¿de qué nos sirve tener una nueva constitución si quienes van a estar gobernando pues no la van a respetar? Sí. El problema no es nuestra constitución, hay que ser muy claros. ¿No? La constitución de nuestro país
Es una constitución que está muy clara, que tiene las leyes. Pero además te interrumpo porque ni él ni yo dijimos eso. No hablamos de nada constitucional. Es más, yo dije, ni siquiera creo que las reformas tengan un efecto. No algo constituyente de hablar. Ah, no, pero ese era el tema de eso. Sí, es el tema de las movilizaciones y es un aspecto en el que ellos, en ese tránsito, van a ese rumbo, digo, es el ideal, que se pueda ver viable esta situación. Inclusive yo no encuentro ni siquiera los fundamentos para pensar en de plano cambiar todo un esquema legal en México que ni ¿Va a resolver el problema? Claro que o sea, una nueva constitución no va a resolver el problema. Lo que necesitamos es una nueva clase política en el poder. Necesitamos personajes gobernando que privilegien la honestidad, que no sean Pero para tener esa nueva clase política se requiere una nueva clase de ciudadanía participativa. Que eso te toma también varios sexenios. Yo creo que a eso es a lo que se refiere en el pacto social. O sea, necesitamos primero como ciudadanos concientizarnos, hacernos ciudadanizados, que los ciudadanos se vuelvan ciudadanizados. ¿Qué significa? Que estemos más inmiscuidos en los temas públicos que acontecen. O sea, estar participativos en la toma de decisiones de nuestros gobiernos. Porque ¿qué sucede? Pues nos volvemos una sociedad totalmente pasiva, apática a los temas. Pero por ejemplo, no existen los conductos para que esa participación en realidad se ejerza. Y a eso me refiero con los cambios. Por ejemplo, se intentaron, pongámosle que fueron por cosas políticas y demás, ¿no? Las consultas populares que no prosperaron, ¿no? Así es. ¿Y por qué no prosperaron? Entonces no existe ese derecho de un referéndum, pero por ejemplo. Entonces, a eso me refiero. No basta con cambiar leyes, claro que no. No basta con solo concientizarnos y participar. Y no, yo creo que la solución viene también desde la construcción de poder popular, llamémosle con este nombre. En ese sentido es organización ciudadana y participación organizada. En el sentido de que sigamos siendo conscientes, pero cada quien vayamos por nuestro lado individualmente y sin un método claro y sin un rumbo claro, pues no vamos a tener ningún lado. Sí, no, esto es un conglomerado de objetivos que se deben ir cumpliendo en un proceso que va a tomar años. Sin embargo, yo creo que vamos por buen rumbo. Es bueno el momento que se vive en el país porque la transformación la estamos viviendo día a día con estas marchas, con estos jóvenes, con que la participación. en los programas. Esta generación, a diferencia de nosotros, ya están politizados, ya están en la vía pública realmente con una opinión de calidad en el tema, en el asunto público. Que eso habla de que están informándose, de que siguen otro tipo de esquemas. Entonces, yo creo que vamos en camino y lo retomamos el tema para el bloque que sigue, que Irving se queda con nosotros. Pues sí, lo que podemos concluir en este momento es que la crisis que se está viviendo actualmente del gobierno de Peña Nieto no es una crisis nueva o distinta que hayamos vivido con anteriores presidentes. La gran diferencia está que la sociedad, los ciudadanos, cada vez nos estamos inmiscuyendo más en estos temas y por lo tanto se siente una mayor presión a los gobiernos, ¿verdad? Entonces, ante esas circunstancias vamos a pasar a nuestro tercer bloque de esta cuarta emisión, que vamos a hablar sobre el tema de la perspectiva que tenemos para el futuro, ¿verdad? De qué esperamos o qué vemos para Colima y para México en un año a partir de estas fechas, ¿verdad? Entonces les agradecemos que nos hayan visto y escuchado en esta cuarta emisión, en nuestro segundo bloque. Agradecerle a Irving que nos está acompañando de invitado en esta emisión, mi compañero Juanito, como siempre, bien con sus argumentos, siempre alegándome, pero eso es la parte, lo importante de la democracia que tenemos en este programa de Despierta Colima, ¿verdad? Entonces no le cambie y veamos nuestro tercer bloque. Despierta Colima. ¿Cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones?